seguimos con la siguiente exposición, que viene a ser la fisiopatología de la esquizofrenia. La esquizofrenia es una psicosis. Dentro de las enfermedades psicóticas tenemos la esquizofrenia, el trastorno obsesivo compulsivo, la depresión mayor, entre otras. Hoy vamos a hablar de la esquizofrenia. Básicamente tenemos al sistema nervioso, ahí podemos observar, y enmarcamos básicamente las dos primeras vías de la demás que vamos a estudiar. La primera vía, que está en celeste, la vía mesolímbica, es clave dentro de la fisiopatología de la esquizofrenia, y en rojo tenemos a la vía mesocortical. Ambas vías, tanto la mesolímbica como la mesocortical, en la esquizofrenia son responsables de los síntomas positivos y negativos respectivamente. Y acá nos detenemos para entender un aspecto importante de la clínica. Cuando nosotros decimos mesolímbica, que está aquí de color celeste, mesolímbica, hay un incremento de dopamina. Lo que no debemos olvidar es que en la mesolímbica hay un incremento de dopamina. Y la mesolímbica es la que se asocia con los síntomas positivos. Entonces, cuando el paciente esquizofrénico escuchamos está en síntomas positivos, es porque hay un incremento de dopamina en esa vía mesolímbica. ¿Y cómo se manifiesta clínicamente la sintomatología? El paciente está agresivo, es síntoma clásico. Segundo, alucina, es parte clave de la enfermedad de la alucinación. Entonces, cuando escuchamos la alucinación es porque hay una sobreactivación de la zona o de la vía mesolímbica por un incremento de una hormona llamada dopamina. Entonces, la agresividad, todo lo relacionado con las alucinaciones, los pensamientos suicidas, los pensamientos anormales, todo ello está relacionado dentro de una sintomatología positiva. Mientras que la vía mesocortical, que la tenemos en rojo, es al revés, porque hay una disminución de la dopamina. Y eso se relaciona con los síntomas negativos. El paciente esquizofrénico, cuando está en síntomas negativos, se caracteriza porque desarrolla el autismo, quiere estar alejado, desarrolla la anedonia, que no tiene, porque no desarrolla el placer, no tiene gusto por el placer. Lo contrario a lo desarrollado en los síntomas positivos: está triste, está alejado, autista, tiene la autoestima muy baja, y básicamente este paciente, cuando está en síntomas negativos, es un paciente que está tranquilo pero alejado de la sociedad, está desarrollando el autismo. Eso es lo que lo diferencia. Entonces, en rojo es síntomas negativos y en celeste síntomas positivos: aumento de dopamina, disminución de dopamina. En celeste, agresividad, alucinaciones. En rojo podemos encontrar lo contrario, que hay autismo, anedonia. Estas dos vías son claves dentro de la sintomatología positiva y negativa. Pero también tenemos dos vías importantes, que son la vía nigroestriada, que lo encontramos con color turquesa, y tenemos la vía túbero infundibular, que lo encontramos el color blanco. ¿Cuál es la importancia de la vía nigroestriada? Esta vía nos permite un control fino de los movimientos. El control fino de los movimientos es desarrollado por la vía nigroestriada. Entonces, cuando observemos los efectos extrapiramidales de los medicamentos antipsicóticos, sobre todo los típicos, es porque su acción se debe a nivel de la vía nigroestriada, que es la que gobierna los movimientos. Y la túbero infundibular está caracterizada por la inhibición en la secreción de prolactina. Entonces, estas vías dopaminérgicas no se ven afectadas en la esquizofrenia. La esquizofrenia, básicamente, como hemos enmarcado, a las dos vías anteriores,
La mesolímbica y la mesocortical son las que explican la sintomatología. Entonces, ahora ya lo tenemos acá, el resumen completo de este proceso fisiopatológico. En celeste, la mesolímbica, aumento de dopamina. En rojo, como podemos observar, la mesocortical con una disminución de dopamina. La vía nigroestriada, ¿sí?, importantísimo para manejar los síntomas extrapiramidales, y la vía tuberoinfundibular para la hiperprolactinemia. Entonces, los antipsicóticos que vamos a comentar más adelante tienen estos efectos, dependiendo de si son típicos o atípicos. Van a tener actividad sobre estas vías que ya hemos conversado. 4 vías importantes, 2 son claves en la enfermedad: la mesolímbica y la mesocortical. Ese dibujo es básicamente para señalizar cómo puede ser una teoría de génesis de esta enfermedad. Básicamente está enmarcado una hipofunción o una disminución o un déficit de los receptores de N-metil de aspartato, el NMDA. Entonces, al existir una hipofunción de estas neuronas, va a tener un impacto sobre la disminución del GABA. Y la disminución del GABA va a reducir la actividad del glutamato. Y la reducción del glutamato va a tener un impacto sobre los niveles de dopamina. Y los niveles elevados de dopamina a nivel del estriado ventral es lo que va a desarrollar el proceso psicótico. Es otra posible teoría que puede explicar el mecanismo fisiopatológico de la psicosis. En la psicosis encontramos un incremento de dopamina. Por eso que el objetivo de los fármacos antipsicóticos típicos es bloquear ese receptor D2, que es el encargado de desarrollar este proceso de esta enfermedad psicótica.